capítulo 26, y empezaremos leyendo en el versículo, me parece 3, 4. No, ahí está bien, 4, sí. Bueno. Después tendremos la lectura completa desde el versículo 2 al versículo 23, pero solamente por algo que quiero comunicarles. Pero para predicar hoy, dice: mi vida pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo, igual que nosotros. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? Se juzga entre vosotros cosa increíble, que Dios resucite a los muertos. Versículo 9. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Versículo 10, ahí terminamos. Lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Prepara nuestro corazón, amado Dios, en esta noche, en esta mañana, y que tu palabra venga a instruirnos, a enseñarnos, Padre mío, a capacitarnos, para que podamos estar firmes en todo momento, en todo tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Nuestro hermano Henry nos va a preparar la lectura del versículo. Yo creo que mejor se lo voy a dejar para que lo hagan en casa. Porque este discurso, sermón pues, de Pablo, debería leerse de forma ininterrumpida, desde el versículo 2 al versículo 23. Cuando uno lo hace de esa manera ininterrumpida, provoca un impacto único, de la manera como el apóstol Pablo da ese discurso. Ahora bien, comienza Pablo haciendo una referencia a su juventud. A su juventud. La juventud, él usa dos palabras importantes en estos versículos. Él habla mi vida y habla desde mi juventud. Mi vida y desde mi juventud. Pero inmediatamente, después de que Pablo hace alusión a su vida, a su juventud, Pablo pasa al tema más importante del cristianismo, que es el tema de la resurrección. Esto es lo que resalta hoy acá en este pasaje. Porque inmediatamente que Pablo le menciona al rey Agripa, mi vida, mi juventud, salta inmediatamente al tema más importante del cristianismo. El tema más importante del cristianismo es la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dije que es el tema más importante de todos, la resurrección. Si uno quita toda mención a la resurrección de los mensajes de los apóstoles, si uno elimina la resurrección en el mensaje de los apóstoles, prácticamente anulamos el centro del mensaje de ellos. Porque estos
el mensaje, los mensajes de Pedro, los mensajes de Pablo, perderían su significado si nosotros anulamos la palabra resurrección. Ahora, quiero que ustedes entiendan esto. Dije que perdería su significado y en consecuencia no habría ningún mensaje del Evangelio, ni tampoco existiría la palabra apóstol. Porque la palabra apóstol es uno que es enviado para ser testigos. ¿Pero testigos de qué? ¿Testigos de qué? Cuando la palabra apóstol dice que es uno que es enviado, un heraldo, un enviado que es enviado para testificar. Pero pregunto una vez más, ¿testificar acerca de qué? Ellos eran testigos oculares que Cristo murió, que Cristo fue sepultado, pero que Cristo se levantó de entre los muertos, y ellos eran los testigos, los enviados a decirle a medio mundo que Cristo no estaba muerto, sino que Cristo estaba vivo. Gloria a Dios. Ahora bien, no se puede explicar a Pablo ni a los demás apóstoles. El evangelio se desvirtúa, el evangelio se acaba, el evangelio se termina si no hay resurrección. Y saben ustedes que la gran polémica acerca de la persona Cristo, porque Cristo es el personaje más polémico de toda la historia, tanto que Cristo marca el antes de Cristo y el después de Cristo. Es decir, Cristo marca en todos un antes y un después, así como lo ha marcado en nuestras vidas, porque nosotros nos referimos a nuestra vida antes de Cristo y después de Cristo. Esto era antes de Cristo y esto ahora soy después de Cristo. Es lo que Pablo está también hoy diciendo. Yo era antes esto, yo era aquí antes, pero cuando el Señor me encontró, esto fue lo que vine a hacer después de Cristo. Entonces dije que Cristo es el personaje más polémico y hay cantidad de hombres que se han aventado, tirado a la aventura de demostrar según ellos que Cristo nunca existió, que Cristo no vino a esta tierra. ¿Se acuerdan ustedes el mensaje del viernes cuando estaba hablando de doctrinas de demonios? Que algunos niegan que Cristo ha venido en carne a esta tierra. En otras palabras, si Cristo no nació, si Cristo no vivió, nosotros somos la gente más digna de lástima. Seríamos los peores, los más ignorantes de los ignorantes. Aún San Pablo, cuando aborda el tema de la resurrección en el capítulo 15 de 1 Corintios, dice: si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe y vana es nuestra esperanza. Somos los más dignos de lástima, dice Pablo, pero ciertamente Cristo resucitó, ciertamente Cristo vive. Y aquí es donde Cristo anula todas las demás religiones, anula todas las sectas, todos los ritos, todas las ceremonias quedan hechas a un lado, porque Cristo es el que va a declarar: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Cristo no dijo: yo soy un camino, Cristo no dijo: yo vengo a mostrarles el camino, sino que Cristo dijo enfáticamente: yo soy el camino. ¿Sabe que esa es una expresión dogmática? Y cuando hablamos de una expresión dogmática, es que uno acepta los principios que se encierran en una declaración como algo ciertísimo, como algo infalible, como algo que no tiene mezcla ni de error ni de mentira. Esa es una expresión dogmática. Ahora, Cristo fue dogmático cuando dijo esas palabras. Cuando dijo que Él es el único camino para llegar al cielo, Cristo usó una expresión dogmática. Entonces, en la Biblia hay expresiones dogmáticas y por eso muchas veces aquellos que no quieren creer en el cristianismo dicen: yo no acepto eso. No lo acepto porque ¿cómo es posible que solamente Cristo y solamente el Evangelio? Pues señores, ahí hay una expresión dogmática donde no hay lugar para Mahoma, donde no hay lugar para Buda, donde no hay lugar para el budismo o para el confucianismo o para cualquier otra religión.
sino que el único que se establece como camino, como mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Pero ¿qué es lo que viene a corroborar? Que Él es el único nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. ¿Cómo viene a corroborarse cuando Él dijo: yo soy la única puerta? Si quieren entrar al cielo, el cielo no tiene 2 puertas ni 3 puertas. Dijo: solamente yo soy la puerta. Parece que alguien no oyó esto lo que dije. Cristo no dijo: hay varias puertas y yo soy una de ellas. No, Cristo dijo: yo soy the only one, the only door. Soy la única puerta. En otras palabras, si quieren entrar por otro lado, son salteadores. Se están saltando la puerta, se están tirando. Y luego le van a preguntar: ¿cómo entraste aquí? Si no estás vestido de vestiduras de bodas, ¿cómo entraste? Y cuando no pueda contestar, dice que lo sacarán de las patas y lo tirarán afuera. Así dice la Biblia, la parábola. Entonces, ¿qué es lo que corrobora que Cristo es la única puerta para el cielo? ¿Qué es lo que corrobora que Cristo es el único camino al cielo? Su resurrección. En otras palabras, si Cristo no hubiese resucitado, todo lo que Él dijo no tenía valor, no tendría relevancia, y simplemente dijéramos: fue un buen hombre, fue un buen maestro, fue un buen filósofo. Y por eso hay un libro que yo siempre lo recomiendo, se llama Evidencias que exigen un veredicto. Evidencias que exigen un veredicto, escrito por Josh McDowell. Es un libro de texto que se estudia en los institutos, en los seminarios bíblicos, porque Josh McDowell era un ateo. No solamente era ateo, pero era agnóstico. Y no solamente era agnóstico, pero era escéptico. Ateo, agnóstico y escéptico. Y él se propuso demostrar que Cristo nunca había existido, que Cristo era una farsa, que Cristo era una mentira. Y dedicó varios años de su vida. Aquel maestro de la Universidad de Harvard utilizó varios años de su vida para investigar a la persona llamada Jesús. Cuando terminó, después de, parece, 3 años de su investigación acerca de la persona de Jesús, ¿cómo terminó? De rodillas, recibiendo a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Y dijo él que Cristo tenía más evidencias que había existido, más que Sócrates, más que Aristóteles y más que cualquier otro personaje de la historia. Se podría dudar de la existencia de Alejandro Grande, de la existencia de Nabucodonosor, pero que no se podía dudar de que Cristo sí había venido a esta tierra, y tampoco de que Él era lo que dijo ser, que Cristo era Dios, porque ningún hombre había vivido, y sobre todo la resurrección, si Cristo no era Dios. Por eso digo, Pablo inmediatamente, después de que habla de su vida, de su juventud, Pablo ingresa inmediatamente a hablar del gran tema central del cristianismo, que es la resurrección de Cristo. ¿Saben ustedes que pienso yo que por eso tantas iglesias en la actualidad se encuentran en un estado de impotencia ante los valores del mundo, que ahora los verdaderos valores son cuestionados? Y tengo que decirlo hoy, porque ustedes vieron la declaración de nuestro presidente de los Estados Unidos esta semana. ¿Y qué dijo él? Amor es amor. Así dijo él: amor es amor. Y con esa frase él declaró que nadie tiene que interferir si 2 hombres se aman o 2 mujeres se aman, porque amor es amor. Y quedó declarado, cerrando prácticamente cualquier otra modificación a esa ley. Él dijo: amor es amor. Y si 2 hombres se aman, amor es amor. Y si 2 mujeres se aman, amor es amor. Y si una mujer ama a su perro, amor es amor. Ustedes saben que se ha abierto la puerta inclusive para el matrimonio con animales, ¿verdad? Se ha abierto la puerta.
Porque si alguien se quiere casar con su perro, se puede casar con su perro. Si alguien se puede casar con su gato, se puede casar con su gato. Y si alguien se quiere casar con su caballo, se puede casar con su caballo. Amor es amor. Y yo le digo a nuestro querido, ilustre presidente, usted está muy, pero muy equivocado. Porque es verdad, amor es amor. Pero hay diferentes tipos de amor. En el griego hay por lo menos tres palabras para amor. Y el amor, por ejemplo, yo puedo decir a ustedes que los amo, pero ese es un amor fraternal. Es un amor afectivo, como el que tenemos, el amor filial que tenemos para nuestros hijos. Yo amo a mis hijos, amo a mis nietos, pero eso es un tipo diferente de amor. Pero el amor conyugal, el amor matrimonial es algo diferente que solo se establece entre un hombre y una mujer. Es un tipo diferente de amor. Es un tipo diferente de amor. Y como lo dije el viernes, y lo voy a afirmar este otro viernes, todo el programa del diablo, de Satanás, apunta a terminar con la humanidad. Y todo comienza con la pérdida de valores. Porque los valores se sustentan con la palabra de Dios, sustentados con la gran verdad que un día estaremos delante de Dios para rendir cuentas. Pero cuando uno pierde de vista esa verdad, que vamos a estar delante de Dios y que seremos juzgados de acuerdo a nuestras obras, sean buenas o sean malas, entonces el hombre totalmente se corrompe, el hombre se pierde, porque piensa que al llegar la muerte ahí se acaba todo. Y yo les digo en esta mañana, cuando la muerte llega, es cuando comienza todo. Ahí comienza todo, y ahí muchos se darán cuenta que tuvieron grandes oportunidades para vivir la vida en comunión con Dios en el cielo y no aprovecharon la gran oportunidad. Pero bueno, estoy diciendo de que por eso hay una impotencia en las iglesias. Y las iglesias se quedan calladas ante esas cosas que hoy pasan. Si nosotros regresáramos el tiempo a los tiempos de los hermanos Wesley, en los tiempos de Jonathan Edwards, en los tiempos de aquellos predicadores del siglo XVII, y hubieran escuchado una expresión como la que el presidente dijo en este momento, estuvieran en ayuno y oración para que le cayera un rayo en seco a este hombre. Ciertamente, porque está induciendo al mal, al camino del infierno. Es decir, aquí hay dos fuerzas tremendas. Nosotros luchando, trabajando, predicando, enseñando para que la gente camine en el camino que conduce al cielo, y luego tenemos un presidente llevándolos por el camino del infierno. ¿Están aquí o no están aquí en esta mañana? Aleluya. Y no estoy hablando en contra de demócratas, porque a estas alturas ya no me importa si alguien es demócrata o si alguien es republicano. Si alguien hace algo en contra de la Biblia, jamás lo voy a apoyar. Aleluya. Bueno, estoy diciendo que hoy mismo hay un ataque sustantivo fuerte contra el nacimiento, la muerte y la resurrección de Cristo. Y yo sé que me vuelvo controversial con lo que digo, pero hace muchos años, 40 años atrás, cuando yo comencé en el cristiano evangélico, los días 24 en la mañana, y uno iba a comprar la gallinita que iba a hacer sus panes con pollo, y usted andaba en el mercado comprando. Nadie decía buenos días, nadie le decía buenas tardes. Usted se encontraba en el camino, porque yo aprendí a saludar en la mañana y decir buenos días a todo el que me encontraba. Pero ese día 24 a nadie se le decía buenos días, sino que todo el mundo en la calle, en la tienda, todos eran feliz Navidad.
Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Tiempo de reconciliación. Las parejas que estaban disgustadas todo el año, por lo menos esa noche, se abrazaban. Y después a pelear todo el siguiente año. Pero esa noche se abrazaban. Es decir, era una situación que hemos venido a desvirtuar, a quitarle lo que había de contenido. Simplemente porque de repente alguien empezó a enseñar lo que un librito que se llama Babilonia, la gran ramera, el Señor ese dijo una expresión, muchos pastores la leyeron, la creyeron al pie de la letra y empezaron a predicar que luces, árboles y todo eso era del diablo. El que desvirtúa el nacimiento, la muerte y la resurrección de Cristo está anulando el mensaje del Evangelio. Porque para que Cristo hubiera muerto tuvo que haber nacido. Y díganme ustedes, yo les voy a hacer una pregunta bien directa. Somos amigos, podemos platicar así. ¿Qué pasa cuando de repente usted pasa el cumpleaños y nadie se acuerda de usted? ¿Cómo se siente usted? ¿Ah? Los demás no van a contestar. Amolado. Porque ya llegó la tarde y nada. Flor, es más, se acostó y para el otro lado. Y ya pasó. Y de repente hasta la mujer le dice o el hombre dice, ¿y qué día es hoy? Y como es salvadoreño le contesta y dice, puchica, ni el día sabemos. Sí, pero ¿y la fecha? Pues mira el calendario ahí, ahora en tu teléfono ahí aparece la fecha, hasta para eso vas a estar fregando. Y usted lo que quiere, y de repente usted empieza a llorar. ¿Y por qué lloras? ¿No sabes que hoy es mi cumpleaños? ¿Y qué? Que no me compraste nada. Y le dice él, yo no sabía que vendías, ¿qué es lo que vendes? Entonces, yo me recuerdo que hace unos 4, 5, 6 años atrás me pasó lo mismo. Y yo no vivo de eso, Yo tengo un carácter y una personalidad de acero. Soy el hombre de acero. Pero saben que sí me caló un poquito. Cuando todo el día, ni Don John, un pájaro que tenemos, ni él me dijo happy birthday. Mi hijo, mis hijas, nadie. A solo una mi hermana que tengo que es medio, que ella todo el tiempo fue la única que me despertó a las 6 de la mañana para decirme, ¿sabe usted que hoy está cumpliendo años, verdad? Ah, gracias. Y llegó la tarde. Ni almuerzo, ni cena. Y me fui a servir un vaso de leche. Vaso de leche. Y hasta dije, pobrecito yo. Nadie, estoy hablando en serio, no estoy bromeando. No, nadie. Alguien salvó mi día y me regaló como 4 regalos. De ahí nadie de mi familia. Nadie de mi familia. Ahora, escuchen bien lo que voy a decir. Nosotros somos, Jesús es nuestro hermano mayor, hablando humanamente hablando. Él es el heredero por excelencia. Nosotros somos coherederos con Cristo. Y somos una familia. Ahora, lo que siempre se argumenta es que no sabemos la fecha en la cual el Señor nació. Ahora, debido ya a todos los sistemas de los algoritmos de las computadoras, ya más o menos se estableció cuándo fue la fecha que el Señor nació, tomando en cuenta mucha información que hay en la Biblia. Más o menos se establece que el Señor nació entre septiembre y octubre.
fue la fecha del nacimiento del Señor, entre septiembre y octubre. No especifica el día porque no se puede calcular el día exacto, pero se especifica de acuerdo al decreto de ir a empadronarse y todo, calculando el tiempo que vino aquel y dio el decreto. Se calcula que fue entre septiembre y octubre. Pero voy a suponer, ninguno de nosotros sabe qué día, es decir, nadie nos dijo el día que nacimos. Pero no es cierto que sentiríamos alegría si alguien dice: mira, como nadie supo el día que naciste, pero de todas maneras, mira, te voy a regalar hoy este día, por el día que naciste. ¿Me está oyendo? Entonces, el 25 de diciembre ciertamente era la fiesta que se celebraba en todo el Imperio Romano, la fiesta del sol. La fiesta del sol era una fiesta, la más grande fiesta pagana que había. Pero cuando el cristianismo se impone ante el paganismo, le roban ese día al paganismo para, en vez de celebrar el día de la fiesta pagana del sol, conmemorar, aunque no exactamente, un día que Cristo vino a esta tierra y trajo salvación para nuestras vidas. Así que ya no se celebra más el día del sol, sino que conmemoramos que un día Cristo nació en esta tierra. Ahora les dije que el nacimiento, la muerte y la cruz de Cristo de por sí constituirían una tragedia si no hubiera tenido lugar la resurrección. Siempre estaremos en duda en cuanto a la bondad de Dios si Cristo no hubiera resucitado. Entonces, el evangelio que Pablo predicó fue el evangelio de la cruz, pero el evangelio de la cruz interpretado a la luz de la resurrección del Señor. Nunca predicó Pablo la cruz y quitó la resurrección. Siempre que Pablo predicaba, y vayámonos por ejemplo a Romanos capítulo 4 versículo 25. ¿Qué dice Pablo ahí? El cual fue entregado por nuestras transgresiones. Entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. En otras palabras, si Cristo no hubiera resucitado, ni usted ni yo estuviéramos justificados. Estuviéramos todavía con toda la carga de nuestros pecados. Pero gracias a que Él resucitó, ahora nosotros somos justificados por la fe en Cristo Jesús, nuestro Señor. Ahora, Pablo escribió también a los corintios. Cuando Pablo le escribe a los corintios, les dice estas palabras. En el capítulo 2, versículo 2: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Pablo, que era un filósofo, Pablo, que tenía una mente privilegiada y que sabía de todo. Pablo sabía psicología, sociología, antropología y todo lo que se pueda tener de conocimiento en esta tierra. Y Pablo dijo: me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Más tarde, en esta misma carta, en esta misma epístola, Pablo, en el capítulo 15, él dice estas palabras: después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros duermen. Aleluya. ¿De qué está hablando Pablo ahí? De la resurrección del Señor. De la resurrección del Señor. Ahora, volvemos a esto. El evangelio está resumido en las siguientes palabras. En las siguientes palabras. Cuando dice: Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y esto es para alabar a Dios. Ese es el resumen del evangelio. Y por ello, cuando ustedes van a la Biblia y leen los mensajes de Pedro, ¿de qué predica Pedro? Que Cristo murió, que Cristo fue sepultado y que Cristo resucitó. En los siguientes mensajes de Pedro, el mismo patrón, el mismo mensaje. Y cuando llegamos a los mensajes de Pablo, es el mismo mensaje: murió, fue sepultado y resucitó. Y hoy las iglesias se han apartado de ese mensaje. Y por eso las iglesias se vuelven impotentes. Están
impotentes, están, como diríamos, muriendo, débiles, porque se han apartado del mensaje central del cristianismo, que es muerte y resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora bien, quiero que hoy sigamos con nuestro estudio, porque después de dar esta explicación de su previa conducta, la conducta de Pablo era el resultado de sus antecedentes y de sus antepasados. Fíjense bien lo que voy a decir, porque esto es bien importante hoy. Pablo habla de su vida, y Pablo habla de su juventud, y Pablo dice que era fariseo, y Pablo dice que defendía su religión, y Pablo habla de su antes, porque Pablo era el producto de sus antepasados, de lo que creían sus padres, de lo que creían sus abuelos. Ahora, quiero introducirme en esto, porque de igual manera nosotros fuimos el producto de nuestros antepasados. Por ejemplo, mire, ¿cuántos mexicanos tenemos aquí? Tenemos muchos mexicanos, ¿verdad? Que están tristes porque su selección perdió. Pero bueno, ahora, cuando uno sale de los Estados Unidos y entra a México, ¿qué es lo que se ve? Pobreza. Es una diferencia abismal. Uno sale de los grandes freeways de aquí de los Estados Unidos y entra. Mi Matamoros querido. Yo siempre que viajaba para El Salvador llevando vehículos, por ahí salía por Matamoros. Las calles angostas, San Fernando, todo eso, Dios mío, qué pobreza, aquella cosa terrible. Y uno no se puede explicar cómo una línea divisoria marca tanta diferencia entre prosperidad y pobreza. Ahora, ¿cuál es la religión principal de México? ¿Cuál es? El catolicismo. El catolicismo. Mientras que Estados Unidos, y especialmente este estado en el que vivimos, y que debemos de darle gracias a Dios, porque vivimos en el estado de Texas. ¿Sabían ustedes que Texas es la 10ª economía del mundo? ¿Lo sabíamos o no lo sabíamos? Que si Texas fuera república, solo estaría atrás de Estados Unidos, de Francia, de Inglaterra, de China y de otras 9 economías, incluyendo los Estados Unidos, a los otros estados de Estados Unidos. Pero que Texas es la 10ª economía del mundo. Pero algo que se habla de Texas es que Texas es uno de los estados más bendecidos por Dios. ¿A causa de qué? Este estado tiene la más grande aglomeración de cristianos evangélicos que alaban y adoran a Dios. Aún ese gobernador que muchos de ustedes no quieren, pero ese hombre todos los domingos está en una iglesia adorando y alabando a Dios. Y muchos otros de nuestros representantes son cristianos evangélicos. Y eso hace a un país o bendecido o maldecido. Ahora, ¿por qué México es católico? ¿Y por qué Estados Unidos protestante? Solamente tienen que ir un poquito de historia. Allá por el 1500 apareció un bandido llamado Hernán Cortés, católico de cepa colorada, que vino después de los viajes de Colón, vino a conquistar México. ¿Y qué es lo que trajo? Frailes católicos con una cruz. No solamente venían a conquistar tierra, sino a obligar a los indios aztecas a que se hicieran católicos.
a que se hicieran católicos. A la fuerza los metían, los bautizaban. Si no, los mataban. Lo mismo ocurrió con Guatemala, lo mismo ocurrió con El Salvador, lo mismo ocurrió con Honduras, lo mismo ocurrió con Nicaragua y con todos los otros países. Por eso esos países no es que sean tercermundistas. El día que salgan de una religión de ignorancia y acepten al Señor en su corazón, las cosas van a ser diferentes. Las cosas van a ser diferentes. Mire, y prueba de ello. Allá en Guatemala hay una ciudad que se llama Almolonga. Así se llama, ¿verdad? Y esa ciudad de Almolonga era una de las ciudades más estériles que había. La tierra no producía nada. Ahí no habían empresas. Ahí nadie tenía carro, porque había una pobreza extrema. Y cuando hay pobreza, la gente se refugia en el licor. Así que en ese libro se habla que eran en cada cantina 10, 12 chupines que la agarraban por 3 meses chupando, tomando licor. Hasta que llegó un hombre y comenzó con un periodo de oración, ablandando la tierra, porque la oración ablanda. Bueno, pero no se larga la historia. Almolonga hoy es una ciudad totalmente cristiana. Gloria a Dios. Almolonga no tiene ni una sola cantina, porque los cantineros se convirtieron a Cristo. Los dueños de las cantinas se convirtieron a Cristo. ¡Oh, gloria a Dios! Pero ¿sabe qué pasó ahí? Ahí hoy toda la tierra se volvió fértil y se producen los más grandes tomates y aguacates y papayas y bananas que usted pueda conocer, y aún la persona más humilde tiene un camión Mercedes-Benz estacionado en su casa. Tanto que dicen que cuando van a las concesionarias, dice, vengo buscando un camioncito. Y lo ven así todo indito. Y dice, ¿de dónde usted? Ahí vivo en Almolonga. Ya ni le piden papeles ni le piden nada. No le piden nada, porque el simple hecho de decir soy de Almolonga es suficiente, que tiene suficiente crédito. Porque toda la gente de allí ahora está prosperada y está bendecida, al punto que cuando alguien se muere, oran y no más de alguno ha resucitado entre los muertos, porque no era el tiempo de Dios. Aleluya. Dios está en primer lugar. Tienen hospitales, pero primero en las enfermedades recurren a Dios. Alaben a Dios en esta mañana. Entonces, esa es la situación. Descendencia, ¿de dónde venimos? ¿De dónde venimos? Yo hace poco me tuve que dar a la tarea de investigar un poco acerca de mis antepasados. ¿Y qué descubrí? Que el primo hermano de mi abuelo, don Santiago Iglesias, que habían venido de España, huyendo de la Santa Inquisición, se establece en Berlín, en mi pueblo, y fue el primer cristiano evangélico del pueblo. Aleluya. Bautista, por cierto, era bautista. Y él sufrió todo el desprecio, pero como tenía dinero, es decir, lo pudo manejar. Pero fue el primer hombre en mi ciudad que no era católico. Entonces, él sembró algo en mi familia, que si ahora mi tío Santiago viviera y me viera, no le sorprendería, porque
Nosotros somos el resultado muchas veces de oraciones de alguien que intercedió, de alguien que clamó, de alguien que suplicó, y por eso hoy estamos aquí reunidos. Entonces Pablo habla de su ayer. Dice: yo era fariseo, celoso fariseo. Ahora yo les pregunto, ¿quién de ustedes había puesto un rótulo en su casa que decía: aquí somos católicos y no permitimos propaganda evangélica? Esto como que fuera política, señores. El evangelio no es política. El evangelio es una bendición, alabado sea Dios. Así que, pero teníamos, ¿cuántos de ustedes decían? A ver, en la religión de mis padres, ahí quiero morir? ¿Ustedes lo decían? Yo lo decía. Y yo llegaba a mi lugar con una sotana negra. Y lo primero que hacía es: toquen las campanas, porque quiero tener una plática con la gente. ¿Y qué es lo primero que decía? No le hagan caso a los come gallinas. Ese era el término que usaba para dirigirme los evangélicos. Los come gallinas, los mentirosos. No les dejen que hablen, porque si los hablan los van a convencer. Yo tenía miedo que los evangélicos les hablaran a los católicos, porque evangélico que le habla a un católico lo termina convenciéndoles de eso. Así que no permitan que les hablen. Por eso cuando a los meses se dio el bombazo que yo me quito la sotana y era evangélico, es terrible. Decían apóstata, decían. Se convirtió en apóstata. Dejó la religión de sus padres. Pero ¿cuál era la religión de mis padres? ¿Cuál era la religión de sus padres? ¿De qué era? ¿Cuál era la religión de sus padres? Dinerito que agarraban a irlo a las chiviaderas con los dados, a dejarlo ahí. ¿Cuál era la religión de sus padres? Gente mal hablada. ¿Cuál era la religión de sus padres? Borrachos. ¿Cuál era la religión de sus padres? Puro pecado. Y todavía tienen la osadía de decir: en la religión de mis padres, ahí quiero morir. Increíble, increíble. Gracias sean dadas a Dios que la luz vino a alumbrarnos, a iluminar. Por eso, dentro de mis conceptos de conducta humana, muchas veces nosotros criticamos a nuestros jóvenes, a nuestras hijas, a nuestra descendencia, y ellos son el resultado de un sistema. Vaya usted a las escuelas, siéntese en una silla y mire lo que los maestros le están enseñando a los niños. Desde que comenzó el movimiento hippie, ¿qué hicieron con nosotros los padres? Nos amarraron las manos para que no disciplinemos a nuestros hijos, para que vivan como se les dé su regalada gana. Yo fui maestro por 3 años en mi país, enseñé psicología y filosofía. Todavía en ese tiempo teníamos la autoridad para pegarle 2 reglazos a los alumnos. Teníamos esa autoridad. Y aún los padres llegaban y decían: profe, si se portan mal, levántele la falda, sacúdele las pulgas. Y era un colegio privado, donde estas muchachitas pagaban buen dinero para estar ahí estudiando. Pero nosotros teníamos libertad disciplinada. Vino el sistema novedoso. El sistema novedoso. Y empezaron a quitar esa autoridad a los padres, a quitarle autoridad a los maestros, inclusive a quitarle autoridad a la policía. Porque ahora a los niños menores de 18 años, ellos pueden matar, ellos pueden hacer lo que les dé su regalada gana, y se le llama delincuencia juvenil, que no van a la cárcel, a menos que sea un grave delito. ¿Y quién dice? ¿A dónde la Biblia habla de delincuencia juvenil? La Biblia habla que pecado es pecado. La Biblia habla que mal es mal. Y debido a eso, el mal se ha proliferado. Entonces Pablo habla: yo viví desde mi juventud, esta era mi vida. Y nosotros también podemos decir: esta era nuestra vida, hasta que yendo rumbo a Damasco, dice Pablo,
Y anoche yo me gocé, porque dije, lo he tenido todo el tiempo acá y nunca me he dado cuenta. Porque hasta me levanté de mi silla y pegué un grito cuando iba rumbo a Damasco. ¿Sabe por qué? Porque todos nosotros hemos tenido un Damasco. Todos. Ese Damasco, por ejemplo, puede ser que usted iba rumbo a la cantina cuando el Señor. Ese Damasco puede ser que usted estaba a punto de matar. No voy a preguntarle quién de ustedes alguna vez ha tenido la intención de matarse, porque si alguno ha tenido la intención necesita terapia, porque nadie debería atentar contra su vida, especialmente si el hombre es hombre. Jamás debería cruzarse esa debilidad por su mente, sin importar lo que esté pasando. Amén. La vida es un regalo de parte de Dios. Aleluya. Pero bueno, sé que han habido algunos que han intentado pegarse un par de plomazos. Hay otros que se han querido tirar de un puente. Hubo otro que vino aquí temblando. Y le dije, ¿qué pasó? Es que yo me quería morir con mi niña. ¿Cómo? Sí, es que la mujer me la presta cuando le da su regalada gana. Así que yo dije, no, mejor hoy la fui a recoger. Miren lo que hizo este infeliz. Desde que salió del apartamento de la mujer, dice que se pasó todas las luces en rojo. Venía como a 60, 70 por las calles de aquí de Gana, con la intención de matarse y matar a su niña como de 4 años. Increíble. Pero cuando llegó aquí vino temblando porque me dice, ningún carro me pegó, pastor. ¿Qué es? Pues le dije, lo que merecemos es un pan de correllazo bien dado. Aleluya. Y le dije, y cuando naciste, ¿qué dijo la partera? ¿Qué era? Dijo que era hombre. Y entonces le dije, ¿por qué no vivís como hombre? Aleluya. ¿Acaso te vas a morir por no ver a tu hija? Ayúdale, y si no quiere que la veas, no la mires. Esa niña va a crecer algún día. Y si sos un padre ejemplar, te va a buscar. Aleluya. Pero si eres una escoria de la sociedad, jamás tu hija te va a buscar. Amén. Los hijos siempre prefieren vivir donde hay seguridad, donde hay estabilidad y donde hay respeto. Y especialmente si Dios vive en ese hogar. Aleluya. Así que todos hemos tenido un Damasco. Aleluya. Todos. Amén. Ahora bien, al llegar aquí casi al final de este mensaje, yo no creo que el Señor Jesús haya tenido jamás un enemigo más acérrimo que Pablo. Pablo fue el peor de los enemigos de Cristo y de su evangelio. De Cristo y su evangelio. Él tenía lo que yo le llamo un odio crónico contra Cristo y el evangelio. Yo quería terminar con ese tema hoy, pero ya no tengo tiempo. Hablarles un poquito de odio crónico, que en México se le llama a lo jarocho, odiar a lo jarocho. Los veracruzanos usan mucho esa expresión. Te odio y te odio con odio jarocho. Yo les pregunto, ¿tenía motivos Pablo para odiar a Jesús? ¿Tenía motivos Pablo para odiar el evangelio? ¿Teníamos nosotros motivos para odiar el evangelio? ¿Y por qué lo odiábamos? Y odiábamos el evangelio. Dios mío, yo tuve 2, 3 experiencias en el comienzo del ministerio de gente que odiaba el evangelio. Y lo mío era que yo estaba recién convertido. Yo tenía 1 mes y algo cuando me dieron de pastor. Me ponía como una militar frente a la iglesia católica.
esperando a la gente que saliera de misa de nuevo. Ahí estaba yo sentado en el parque. Y era viendo que empezaban a salir aquellos indios de Nahuizalco. Yo empezaba con mi guitarra. Llegáronse los tiempos, cumpliéronse los días. Hasta ahí cantaba mi canto y luego empezaba a predicar como en los días de Noé. Así será la venida del Hijo del Hombre. Me quedé afónico de tanto que predicaba, porque después de que predicaba en el parque me subía en el autobús que iba para Sonsonate y seguía predicando en el autobús. Esa era mi vida. Predicar y predicar. Y me agarró un odio el cura de ahí, que creo que se lo transmitió a la gente, porque después no los dejaba salir de misa. Salía el sacristán y me veía que ahí estaba yo esperando. Y el infeliz del cura extendía la misa. Y como yo tenía que pasar un programa a la radio, de repente cuando ya el tiempo ya no tengo que ir a la radio a predicar, entonces ya el cura hasta entonces lo dejaba salir. Entonces hubo gente ahí que me odiaba en esa ciudad. Por eso un día fue mi primer entierro que tenía. Mi primer entierro. Yo nunca había hecho un entierro cristiano. Y estaba yo ahí, y tierra la tierra, sal la y dándole ahí, que ya tirando a la persona ahí. Vale que ya había descendido la caja. Cuando llegó un católico fanático, dijo: ¡toda la tierra! ¡Pam! Le puso. Allá caído en el hoyo. Yo pude haberme levantado y actuar como hombre humano ahí. Y los hermanos: ¡ay, Señor, protege al pastorcito! Así decía: ¡protege al pastorcito! Fue la primera vez. Otra vez iba con mi Biblia en la mano. Iba a evangelizar. Cuando salió un demonio y me dijo: ¡dame esa Biblia! Y me arrebató la Biblia de la mano y la tiró así para arriba. Las páginas salieron volando, cayeron al suelo. Y todavía cuando yo me agaché para recoger la Biblia y toda la gente estaba en la calle, había un prostíbulo cerca y vieron la escena y decían: pobrecito el pastor. Y la Biblia las cayeron y todavía el tipo le hizo ¡guau! Y me escupió en mi rostro. Y yo me quedé. Increíble que yo me quedara así quieto. Increíble. De repente lo vi que venían dos de la patrulla del pueblo ahí, lo agarraron y desde que lo agarraron lo empezaron a golpear. Iban dando con la parte de atrás del fusil. ¡Pah! ¡Pah! ¿Y saben qué hice yo? Me fui atrás de ellos. Pero no para golpearme, sino porque llegué donde el comandante y le dije: suéltela. Pero pastor, ahí vinieron a dar la denuncia que este hombre le tiró la Biblia y lo escupió, que si no hubiera gente hasta lo hubiera golpeado. Y dije: suéltelo, porque no es él, son los demonios que hay en él. Y le digo: vaya pues, le digo, pues te voy a soltar, le digo, porque el pastor vino, pero para que te acuerdes, le dijo. Increíble. Hasta le dolió a ustedes. Es decir, odio crónico. Y dije que con esto quería terminar, porque de repente yo veo a algunos cristianos con odios crónicos. Y los odios crónicos es cuando odiamos a alguien y sin causa. No lo conocemos, simplemente nos dejamos llevar y odiamos. ¿Todavía están aquí, hermanos? Así que odio crónico, intenso contra alguien. Esos odios crónicos, muchas veces dijo Pablo que él, por ese odio crónico, encerró a los hermanos. Dio su voto para que los mataran. Yo creo que Pablo, aquí termino,
acaba de pasar 2 años en la cárcel ahí en Cesarea. Pero Pablo soportó esa cárcel porque él se acordaba de lo que él había hecho, cómo había encarcelado a gente injustamente, lo malo que él había hecho. En otras palabras, como que Pablo decía, lo merezco. Y yo me recuerdo de esas experiencias que pasaron en mi vida. Otra vez me pegaron una pedrada predicando la palabra de Dios. Y yo dije, bueno, yo lo hice también. Yo tiraba semillas de aguacate cuando llegaban a mi lugar a predicar cuando era joven. Y les pegué un par de semillazos a un par de evangélicos. Entonces, así que hoy estaba pagando la factura, porque todo lo que hacemos en esta tierra terminamos pagándolo. Entonces, ahora cuando usted de repente no se queje cuando lo desprecien, no se queje cuando algo venga contra usted, porque simplemente usted de allá viene. Usted hizo lo mismo, y así como el Señor lo perdonó a usted, también Dios puede perdonar a esas personas. Póngase de pie, por favor, en esta mañana. Padre, te damos gracias por las enseñanzas que podemos aplicar a nuestras vidas. Enseñanzas maravillosas, Señor, donde tú nos quieres mostrar que podemos ser mejores para ti, mejores para ti. Padre, ahora te pido, te suplico. Sé que no hay nadie que vino por primera vez, pero si hay alguna persona que quiere reconciliar contigo, volver a tus caminos, hoy es un día maravilloso para hacer. Padre, en el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Hay alguien en esta mañana que le quiera rendir su vida al Señor? ¿Alguna persona? Y aprovecho para decirle que esta semana vamos a tener culto viernes, sábado y domingo. Sábado va a ser el culto a las 6 de la tarde. Tenemos al hermano Giovanni Ríos cantando con nosotros. Así que vamos a tener culto a las 6 de la tarde. Culto de 2 horas nada más. A las 8 ya vamos para la casa. Entonces vuelvo a preguntar, ¿hay alguna persona que quiera reconciliar con el Señor, entregarle su vida al Señor? ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? ¿Hay alguna persona que le entregue su vida al Señor? Bueno, entonces démosle un aplauso al Señor y nos vamos para nuestros hogares. Nos vemos a las 6, si Dios lo permite. Bendiciones a todos.